En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Pues miren, les explico cómo vamos en cuanto a esto, llamarle subidas fiscales, en cuanto a sablazos, saqueo, confiscación en 2025. En solo 7 meses se ha recaudado ya lo previsto para todo el año. Cerca de 100.000 millones. Bien, cuando llegó Pedro Sánchez, la recaudación de un IRPF apenas superaba los 80.000 millones. Y llevamos 7 meses, nos queda todo el resto del año. Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Juan Ramón, vamos con la sección, con la diana económica. ¿A esto cómo le llamamos? ¿Saqueo, sablazo, barbaridad, locura? Saqueo y además por la puerta de atrás. El problema es doble, porque oficialmente no se ha decretado ninguna gran subida de impuestos en España, no ha pasado por las Cortes, no se ha aprobado un incremento superlativo en los tipos marginales del IRPF o en el IVA, sino que lo que está en marcha, lo que está en funcionamiento esencialmente es lo que decía, una subida de impuestos por la puerta de atrás, o como decía Milton Friedman, un impuesto sin legislación o no legislado, como es la inflación, ¿no? Porque una de las claves de esta muy importante subida de impuestos subida de la recaudación que estamos presenciando, es que si uno mira cuál es el tipo impositivo medio ajustado a los ingresos reales que tiene un trabajador, es decir, al poder adquisitivo que tiene hoy equivalente al de 2018, pues lo que vemos es que todos los tramos de renta han visto incrementado su tipo medio sobre el IRPF con respecto al año 2018. No solo los tramos altos, que es lo que vende el gobierno, sino también y especialmente los tramos bajos. Y eso explica por qué el IRPF tiene tanta potencia recaudadora a día de hoy, a pesar, ya digo, de que oficialmente no ha habido ninguna gran reforma fiscal de este tributo que explique una subida tan importante de la recaudación. Y luego hay un segundo factor que tampoco conviene dejar de mencionar, y es que el país está demográficamente creciendo por la atracción de población inmigrante. Eso conduce a que haya más gente trabajando y a que haya también más consumo en términos absolutos. No necesariamente en términos per cápita, pero sí en términos absolutos, porque hay más gente dentro del país. Sí. Con lo cual, por esa vía también se está recaudando más. Sí, lo que pasa es que es verdad que si la calculamos per cápita o por contribuyentes, es verdad que se dispara también. Es decir, que llevamos unos sablazos de muchísimo cuidado. Yo, mirando los datos desglosados, hay una cosa, te vas a los informes mensuales de recaudación y resulta muy llamativa porque, independientemente de cuál sea el sistema fiscal correcto, hombre, lo mínimo que se le podría pedir a un gobierno sería coherencia con respecto a sus anuncios electorales. Y claro, resulta que te vas a los comportamientos más básicos y, teniendo en cuenta los cambios normativos que se han introducido este año, la subida en materia de impuestos energéticos se eleva, es decir, en la luz básicamente, porque además se centraba en la luz, se eleva a 1.800 millones de euros de subida solamente hasta julio. Te vas a alimentación y se va por encima de 800 millones. Y dices, están castigando a la gente que tiene menos recursos. Sí, a ver, el primer castigo siempre es la inflación, eso no lo perdamos de vista, sí. En el sentido de suben los precios porque envilecemos la moneda. Ese envilecimiento de la moneda proporciona recursos al emisor de esa moneda, que es el Estado, y por tanto ahí tenemos una primera subida impositiva. Se diluye el poder adquisitivo de la gente a través de la inflación. Luego, esa inflación obviamente impacta en la recaudación estatal, impacta en el IRPF y también impacta en el IVA. Es verdad que en el IVA, en principio, si lo deflactáramos, la recaudación no debería subir, pero en términos reales, me refiero, después de inflación, pero primero puede haber ciertos productos que se encarezcan más que otros y eso puede sesgar la recaudación de IVA, y además, en el caso que nos ocupa, no olvidemos que durante algunos trimestres este gobierno articuló una política fiscal dirigida a maquillar las estadísticas oficiales de inflación, como bajando ciertos impuestos, como los impuestos a los alimentos, el impuesto especial a la electricidad, etcétera. Lo cual, si fueran bajadas de impuestos permanentes y acompañadas de contenciones o recortes del gasto, estaría muy bien. Es verdad que sería mejor que no hubiese inflación, pero bueno, te podrían de alguna manera compensar o contrarrestar esa subida de precios que te resta poder adquisitivo con la bajada de esos impuestos. Pero claro, adoptó la bajada impositiva cuando las subidas de precios eran más escandalosas y por tanto cuando el contribuyente las notaba más en su bolsillo diciendo me estoy empobreciendo, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, vamos a maquillar en ese momento las estadísticas. Y luego, cuando ya la inflación empezó a relajarse, también como consecuencia de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, entonces el gobierno revirtió esas subidas impositivas
y empezó a aprovecharse de la subida de precios que se había materializado con anterioridad. Entonces, claro, eso se está reflejando ahora en fuertes subidas de la recaudación en los rubros que has mencionado, porque son aquellos que concentran la reversión de esas bajadas transitorias de impuestos. Sí, además, claro, se les devolvió, efectivamente, como estabas explicando, se les devolvió el tipo del IVA, se nos dijo que ya no teníamos esa inflación, y dices, claro, la anterior la tenemos porque se queda acumulada, pero además tenemos las nuevas entre el 2 y el 3. Pero fíjate que yo, sobre todo por ir al tema de poder adquisitivo, que me parece sangrante, porque sí que es verdad que te cruzas con un montón de gente que te sigue diciendo este tipo de explicaciones pseudoeconómicas de, hombre, yo voy a mirar un restaurante, intento reservar y está lleno, y dices, hombre, a ver, tú no eres el público que se ve fuera de un restaurante por esto, estás en otra capa, es Madrid que tiene más tirón económico, dice, pero la gente sigue teniendo la sensación de que las cosas van bien. Bueno, yo no sé quién tendrá la sensación de que las cosas van bien, porque lo cierto es que la pérdida de poder adquisitivo es brutal y además es perfectamente identificable. O sea, la gente ha perdido por subidas de impuestos, ha perdido por inflación, como tú decías, la recaudación extradicional con respecto al momento en el que llegó Sánchez está ya por encima de los 160.000 millones de euros, impuestos más cotizaciones, es decir, es una barbaridad. Sí, además, tengamos en cuenta que esa pérdida de poder adquisitivo no solo se materializa, o no solo se tiene por qué materializar en una caída de la capacidad para consumir, sino que, desde luego, donde sí lo observamos sin ningún género de dudas es en el hundimiento de la capacidad para ahorrar y acumular patrimonio en este país. Especialmente los sectores de población más jóvenes, rentas medias, bajas, han visto laminada cualquier posibilidad de acumular patrimonio. Y eso puede llevar a un comportamiento reactivo como el que explicabas. Es decir, ahorrar supone a corto plazo un sacrificio. Estoy dejando de gastar en cosas que me apetecería gastar. ¿Para qué? Para tener ese margen de ahorro y poder acumular patrimonio. Pero claro, si a mí me laminan la capacidad de acumular verdaderamente patrimonio, o solo me permiten un margen de ahorro muy escaso que no va a marcar ninguna diferencia significativa en el largo plazo, pues entonces lo que me puedo plantear es para qué voy a hacer frente a para qué voy a asumir ese sacrificio tan grande de ahorrar lo poquito que tengo margen. Pues al contrario, lo que voy a hacer es, si de verdad no voy a tener capacidad de ahorrar por impuestos, por inflación, etcétera, me termino de gastar todo lo que ingreso, vivo al día, y eso, claro, también se traduce pues, en una subida de ciertas partidas de gasto, que es quizá lo que algunos palpan. Yo veo a jóvenes que están en los restaurantes o que consumen Netflix. Este tipo de argumentos lo que ocultan es que los jóvenes se están descapitalizando a marchas forzadas, porque tradicionalmente esos jóvenes tenían margen de ahorro, eran capaces de ahorrar para, por ejemplo, costearse la entrada de una hipoteca y terminaban convirtiéndose en patrimonios de una vivienda. Y hoy eso sabemos que está fuera de cualquier alcance razonable para la inmensa mayoría de los jóvenes. Con lo cual, ¿para qué vas a hacer el esfuerzo extraordinario de ahorrar un poco si ese poco no te va a dar para prácticamente nada? Pues no ahorras nada, vives al día. Y entonces, claro, sí, determinadas partidas de gasto pueden aumentar, pero no porque estés mejor, sino precisamente porque estás peor. No, totalmente de acuerdo. Es que además, vamos a poner un ejemplo que se va a entender muy fácil. Si estás dispuesto a comprarte o ves la posibilidad de comprarte una casa y empiezas a dotar 1.000 euros al mes para un crédito hipotecario, dices, ¿me lo estoy gastando? No, lo estás invirtiendo, porque al otro lado hay una casa y esa casa además lo más normal es que se revalorice, pero sobre todo estás pagando por algo que no es ahorro financiero, pero en el fondo es ahorro. Estás capitalizándote, estás generando un patrimonio. Si te lo gastas, una vez que te has comido el chuletón o te has ido de viaje a Maldivas, lo que tienes es el recuerdo y poco más. En el caso del chuletón, a lo mejor una necesidad de Almax, pero el resto se acabó, no tienes más. Por lo tanto, estamos perdiendo una generación de ahorro brutal. Eso, Carlos, si me permites, también se vio con mucha claridad en el antes y después de la elección de Javier Milei en Argentina. Antes de la elección de Javier Milei en Argentina, la inflación era tan brutal que el grueso de la población no tenía acceso al crédito, y entonces todo lo que ingresaban se lo gastaban en consumo corriente. Después de que llega Javier Milei y estabiliza la inflación, baja además los tipos de interés estabilizando la inflación, hay una caída, es verdad, del gasto en consumo corriente, y es la que mucha gente dice, fijaos si va mal la economía argentina, que el consumo corriente no ha recuperado el nivel previo a Javier Milei. Claro, pero es que al mismo tiempo se han disparado las ventas de viviendas, las ventas de automóviles, las ventas de ciclomotores. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene acceso al crédito, y como tiene acceso al crédito, hace el sacrificio de ahorrar para pagar la entrada del crédito y ahorra a costa del consumo corriente. Entonces, ese cambio, esa recomposición del patrón de consumo y ahorro tiene sentido en una economía donde ahorrar y endeudarse sirve para algo.
Lo otro, lo que había antes de Milei es, bueno, no podemos ahorrar nada, por tanto nos lo gastamos todo, y como nos lo gastamos todo, los ingresos de los comerciantes que venden esos bienes de consumo corriente son más altos que cuando empezamos a ahorrar. Pero aquí en España, no digo que estemos en la situación de Argentina pre-Milei, ni mucho menos, pero ciertas dinámicas de comportamiento entre los jóvenes, que son el grupo de población más golpeado por la situación económica actual, pues sí que reproducen algunos de esos comportamientos tristes en la Argentina peronista. No, está clarísimo. Déjame que te pase a tema empleo, porque ha salido dato del paro y ya volvemos a tener un hiperoptimismo que cuando analizas los datos de verdad desglosándolos dices, yo no sé dónde está el hiperoptimismo, pero bueno, el empleo, leo algunos de los titulares, resiste al cierre de la temporada turística con 31.462 afiliados más. Yo recordaría a la gente que en estos momentos no estamos oficialmente en una situación de crisis, con lo cual esto debería ser lo normal, pero bueno, por una vez sale un dato así y sacan todas las trompetas, sacan las fanfarrias, parece que hay fiesta. Bueno, vamos a escuchar a Yolanda Díaz porque es la máxima ejemplarización de lo que estoy diciendo. España va mejor. Seguimos batiendo récord de reducción de desempleo. La reforma laboral y la subida del salario mínimo han cambiado el mercado de trabajo. Menos temporalidad, más certezas. Nos colocamos en cifras históricas y récord que apenas podíamos imaginar hace unos años. No solo hay más personas trabajando, sino que además sus salarios, sus bases de cotización son mejores. Por eso estamos creciendo en cantidad, pero también en calidad en el empleo. La segunda era Elma Said, ministra de Seguridad Social. A ver, yo miro los datos desglosados y cuando le sumo las partidas que no aparecen en la estadística oficial, en vez de los 2 y pico millones que dicen ellos, sale 3,8 millones, con 850.000 empleados fijos discontinuos. Dice, yo no sé de qué está hablando esta gente, Juan Ramón. A ver, ahí hay varias cuestiones, ¿no? La primera es que dicen, nunca nos podríamos haber imaginado estas cifras de empleo. Bueno, si uno mira la creación tendencial de empleo desde el año 2014, es decir, el promedio de puestos de trabajo creados cada año desde 2014, desde que empieza la recuperación económica tras la crisis, vimos que no ha habido ningún cambio sustancial. Es decir, España está ahora mismo creando, grosso modo, el mismo nivel de empleo en promedio por año que ha creado desde el año 2014. Entonces, ahí no hay ningún cambio, hay una acumulación. Pues si cada año se han creado 400, 500.000 empleos, pues cada año casi medio millón de empleos vas acumulando y al cabo de varios años, si no hay ninguna crisis económica mundial seria, pues llegas a cifras de empleo elevadas. Eso es lo primero. Lo segundo, han dicho, bueno, y esto lo hemos conseguido con subidas del salario mínimo. Cuidado, el salario mínimo desde el año 2020 ha estado, grosso modo, congelado en términos reales. Se ha revalorizado el salario mínimo, pero no se ha revalorizado muy por encima de la inflación. De hecho, algunos años incluso por debajo de la inflación. Esto lo que pone de manifiesto es que ellos mismos son conscientes de que sí, subieron el salario mínimo en términos reales en 2019 y en parte en 2020, pero desde entonces saben que no hay mucho margen para seguir subiéndolo sin que eso empiece a causar un dolor bastante serio a las empresas. En tercer lugar, lo de que está habiendo una mejoría en la calidad del empleo, que sí que es algo que se percibe estadísticamente desde la reforma laboral de Yolanda Díaz, eso es esencialmente porque se prohíbe de facto una modalidad contractual, que es el empleo temporal o el contrato temporal, y por tanto lo que hacen los empresarios es hacer más o menos lo mismo que venían haciendo con la figura contractual del contrato temporal, pero a través de otras figuras contractuales, ya sea el contrato indefinido, pero acortan mucho la duración, o el famoso contrato indefinido de fijos discontinuos. Esto lo sabemos porque cuando miramos la rotación económica en los puestos de trabajo, que es lo que te mide la temporalidad real, es decir, cuál es la vida promedio de un puesto de trabajo, de un empleo, la temporalidad económica, la rotación, no ha disminuido sustancialmente con respecto al periodo anterior a la reforma laboral. Es decir, que ahí hay de nuevo un cierto maquillaje estadístico en cuanto a la estabilidad de empleo, pero no hay económicamente, en cuanto a la estructura del empleo, un cambio muy sustancial. Y en cuarto lugar, no perdamos de vista que estas cifras de empleo son acumulativamente gruesas, es decir, llegamos a un histórico de afiliación a la Seguridad Social, aunque aquí también tendríamos que mencionar que la doble afiliación, es decir, un mismo trabajador que está cotizando por 2 puestos de trabajo, figura en la Seguridad Social como 2 afiliados, cuando obviamente es el mismo en 2 empleos. Pero dejando esto de lado, y la doble afiliación ha subido mucho en los últimos años, no perdamos de vista que el hecho de haber alcanzado y estar acumulando récords históricos de afiliación a la Seguridad Social tiene mucho que ver, de nuevo, con el flujo de inmigración que ha recibido España desde 2018-2019. Claro, si cada año entran en España 400.000 nuevas personas, muchas de ellas se incorporan al mercado laboral, pues evidentemente
hay más cotizantes. Eso no significa que estemos en récord histórico o que no significa, mejor dicho, que este récord histórico de cotizantes sean cotizantes que antes de 2018 estaban desempleados y ahora todos ellos se han empleado. Es verdad que también ha aumentado y mucho la afiliación de trabajadores españoles, pero el histórico, el dato histórico grueso es sobre todo un efecto de la inmigración, lo cual tiene otro tipo de problemas que, por desgracia, este gobierno no está siendo capaz de resolver y que están muy ligados, de hecho, con el récord histórico de recaudación. Es decir, en este país los servicios públicos cada vez funcionan peor, y creo que tenemos ejemplos diarios al respecto, y también el grado de insatisfacción de la población hacia esos servicios públicos. Si nos fijamos, la población aún tiene hasta cierto punto el chip mental de que siguen los recortes del gasto en la administración pública, de que aún estamos como hace 12 o 13 años con recortes para cuadrar las cuentas. Estamos en récord histórico de recaudación, estamos en récord histórico de gasto y, sin embargo, el grado de insatisfacción con la sanidad pública, con la educación pública, con el transporte público es creciente entre la población. ¿Por qué? Pues porque aunque gastamos más en estos servicios, también esos servicios tienen que atender a un mayor número de personas. Si en los últimos años más o menos ha aumentado en 2 millones la población de España por la inmigración y además concentrada en ciertas regiones, como puede ser Madrid, ciertas zonas de Cataluña, etcétera, pues los servicios públicos no dan abasto, no han aumentado proporcionalmente en su capacidad de atención con respecto a este fenómeno. Es decir, se hace caja de la inmigración a corto plazo, se cobran cotizaciones a la seguridad social, se cobran impuestos, máximo de recaudación, pero eso no se traduce en una ampliación, en una adaptación de los servicios públicos para esa nueva oleada de población que tenemos. Sí, es que, Juan, es lo mismo que vemos en los trenes, lo mismo que vemos en otro tipo de infraestructuras. Vive hoy y mañana, pues mira, el siguiente gobierno que se apañe, que a lo mejor yo ya no estoy. Y fíjate, a mí hay un dato que me llama mucho la atención. O sea, España tiene ahora, con respecto a 2008, al inicio de la crisis subprime, tiene más de 3 millones de población adicional. Y el número de horas trabajadas es básicamente el mismo que al inicio de 2008. Y dices, hombre, muy bien, cuando resulta que tienes el mismo número de horas trabajadas trimestrales que hace más de 3 millones de personas, muy bien, no debes ir. Oye, déjame que te pregunte por otra cosa, que habrá gente que estará con los ojos como platos diciendo: cierre del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos entra en cierre gubernamental. 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos durante esta paralización. Vamos a explicarlo, Juan Ramón. Bueno, ahí básicamente lo que sucede es que el periodo presupuestario en Estados Unidos va desde el 1 de octubre al 30 de septiembre. No sigue el año natural como ocurre en España y en otros países. Entonces, el 1 de octubre, Estados Unidos tendría que haber aprobado, para que nos entendamos, nuevos presupuestos, o mejor dicho, nueva financiación para determinados organismos que dependen de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos. Hay ciertas partidas de gasto que se renuevan automáticamente, que no hace falta pasar por el Congreso, pero otras sí. Si no te la aprueba el Congreso, esos organismos que dependen de la Administración no tienen fondos, se les cierra el grifo de financiación. Pues bien, republicanos y demócratas no han llegado de momento a un acuerdo para aprobar estos nuevos presupuestos de estos organismos dependientes de la Administración o de la propia Administración, de ciertas áreas de la Administración, y eso significa que se suspende desde el 1 de octubre el acceso a fondos por parte de estos organismos. Es decir, cuando hablamos de cierre gubernamental, la traducción correcta sería suspensión parcial de los servicios o de la actividad de la Administración Pública Federal de Estados Unidos. Hay funcionarios que no van a trabajar porque no cobran, y hay otros que sí tienen que ir a trabajar, aunque no cobren de momento, porque son servicios esenciales, como por ejemplo controladores aéreos. Eso no significa que no vayan a cobrar cuando se aprueben nuevos presupuestos. Todo lo que han trabajado y deberían haber cobrado lo cobrarán en retrospectiva, ¿no? Lo han devengado. Pero de momento no están recibiendo, si por ejemplo se extiende a un mes el cierre gubernamental, pues este mes de octubre no cobrarán un salario aunque lo hayan trabajado. ¿Cuán grave es esto? Bueno, tenemos varios antecedentes históricos en los que ha sucedido, no es algo inédito en la historia de Estados Unidos. La última vez fue 2018-2019, también con Trump, porque los demócratas de nuevo no cedieron fácilmente. Y duró más de un mes, algo más de un mes esta suspensión parcial de la actividad de la administración pública. ¿Fue un drama? No fue un drama. Durante este trimestre, cuarto de 2018 y primero de 2019, en el que se suspendió la actividad administrativa,
Esto tuvo una influencia en el PIB del 0,2, 0,3%, es decir, el PIB fue más bajo, un 0,2, un 0,3% de lo que habría sido, pero luego cuando se reabre la administración, todo lo que había caído, o prácticamente todo lo que había caído, lo sube de más en los trimestres posteriores. Claro. De hecho, la CBO estima que la influencia que tuvo ese cierre gubernamental de más de un mes en 2019 fue del 0,02% del PIB. Bueno, es que sí, es una negociación política a cara de perro, pero en la práctica con poca trascendencia económica. Es que te diré una cosa, Juan Ramón, me parece más coherente que lo nuestro. En nuestra Constitución, claro. En la Constitución española pone, tienes que presentar, por lo menos presentar los presupuestos antes de acabar el mes de septiembre. Se lo pasan por debajo del sobaquillo y no pasa absolutamente nada. Y dices, oye, ¿dónde está el Tribunal Constitucional? Lo sabrá Cándido Conde Pumpido. ¿Dónde está el cumplimiento de este mandato? ¿Hay algún tipo de sanción? Que sepamos nada. Claro, no solo eso, sino que además luego, en la práctica, siguen pudiendo incrementar el gasto, lo han hecho sobradamente, sin necesidad de aprobar unos presupuestos. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, que no se aprueben presupuestos, como principio me gusta, ¿no? Porque congela el gasto. Pero claro, si luego dices, no se aprueban presupuestos, claro, pero tampoco se congela el gasto, porque lo aprueban por otros mecanismos. Bueno, es que llevan, Juan Ramón, llevan un listado, el otro día lo publicamos en Libertad Digital, me parece que de 38.000 millones de euros ya incrementados de gasto. Y dices, ¿todavía no han empezado? De nuevo, por la puerta de atrás. Sí, sí, decir, sin pasar por las Cortes, lo cual en una democracia parlamentaria es especialmente grave. Si estuviéramos ante un régimen político presidencialista, donde el poder del Estado se lo reparten el Ejecutivo y el Legislativo, pues dirías, bueno, el Ejecutivo está ejerciendo su área de competencias, su parte de soberanía. Pero aquí no, en un régimen parlamentario la soberanía está en el Congreso, representa al pueblo, tiene el poder absoluto y el Ejecutivo está sometido al Legislativo. Pues bien, aquí el Legislativo, aunque no tienen mayoría en la práctica para gobernar, pues se lo pasan, como decías, por el sobaquillo y siguen gobernando al margen del Legislativo sin presentar, además, la ley, el proyecto de ley probablemente más importante cada año, que son el de los presupuestos. Es decir, ni siquiera se retratan a la hora de informar sobre cuáles son sus prioridades políticas y de gasto para lo que queda de legislatura. Ahí tenemos, Juan Ramón, una pequeña deuda con la realidad. Y es que, de verdad, a mí lo que estamos viendo en España, de que puedas saltarte determinadas leyes, se pueda incumplir una norma y que no pase nada y se vea como normal. Pero bueno, de eso hablaremos otro día, Juan Ramón, Dios bendito. Juan Ramón, que ha sido un placer. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros les dejamos, ya saben, mañana viernes, aquí estaremos, pasaremos lista, les contaremos a ver cuál es el próximo capítulo de Ridículo, ya no sabemos si es la flotilla basurilla, vamos a hacer, yo qué sé, nuevos fuegos artificiales con cualquier otra cosa, vamos a seguir subiendo los impuestos hasta destrozar a la gente, yo qué sé. Mañana se lo contaremos, que además seguro que hay alguna ampliación de corrupción. Ya saben, hasta entonces, viva España y viva la libertad.